Buenos días a todos y todas. Hoy es la última sesión de este congreso y pues claro, hoy tenemos unas muy interesantes pues series de ponencias y hoy pues en la sala de electricidad, de la sala de energía eléctrica, contamos con este primer panel sobre almacenamiento de electricidad y nuevos mercados. Y para esta sesión nos acompañan cuatro destacados profesionales, expertos en la materia de almacenamiento, de nuevos mercados, bueno, de energía eléctrica. Entonces, bueno, se los voy a presentar. Tenemos en la sala a Alexandre Díez. Él es licenciado en Derecho de la Universidad de Geneva, tiene una maestría en Derecho Bancario y del Mercado Financiero de la Universidad de Geneva, es secretario general de Ampere Energy, es socio de EJI Abogados, López y Mayor, es también profesor del máster eh, del Máster Internacional de Economía y Gestión de Redes Industriales de la ICAI en Madrid. También tenemos en la sala a Miguel Saldivia, él es abogado de la Universidad de Chile, cuenta con un máster en Derecho y Política Ambiental de la Universidad College London y actualmente está realizando estudios de doctorado en la Universidad de Cambridge. También tenemos en la sala a Juan Manuel España. Él es ingeniero electrónico de la Universidad de los Andes, cuenta con un MBA de la European School of Management and Technology y actualmente es investigador de la Escuela de Ingenieros de Antioquia. Y finalmente también nos acompaña Juan José Arango, él es abogado de la facultad, bueno, es abogado de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Comercial, en Derecho Minero Energético, en Derecho Administrativo, es docente universitario y es asesor, consultor legal en áreas de derecho y en áreas de servicios públicos, regulación eléctrica y de gas. Entonces, demos inicio pues a este panel. Iniciemos con Alexandre Díez, quien nos va a hablar de las oportunidades y desafíos del almacenamiento distribuido y necesidades regulatorias. Muchísimas gracias, Alexander, por acompañarnos. Bueno, pues buenos días, buenas tardes a todos, en función de dónde os habéis conectado. Lo primero es, estoy encantado de saludarles a todos y quiero agradecer así por supuesto, la oportunidad de estar con vosotros y participar en este tercer congreso. Y yo me voy a centrar en las nuevas oportunidades de negocio y los requerimientos legales, un poco en lo que está pasando en la Unión Europea y en lo que está pasando más en detalle en España. Voy a compartir ahora con vosotros una presentación. Ahí, a ver si lo consigo. Podéis ver mi pantalla, ¿no? Entonces, Así es. gracias, Daniela. Entonces, bueno, lo primero que yo creo que es importante destacar también es y yo sé que hay otros compañeros míos que van a hablar más de eso, y es lo importante que se ha convertido el almacenamiento detrás del contador en los dos últimos años, ¿no? En el año 2018 y en el año 2019, más del 50% de la capacidad mundial de almacenamiento instalada ha sido detrás del contador. Y yo creo que eso es un cambio de tendencia importante que se ha sumado a todo lo demás que vamos a ver ahora. Entonces, en Europa arrancó todo este tema con la Directiva 2019-944 y el Reglamento 2019-943, que básicamente, dado la situación de la penetración de las energías renovables, de los autoconsumos
y de, obviamente, la mayor dificultad en gestionar estas fuentes de generación de energía, pues era necesario claramente incentivar más servicios de flexibilidades, dar las señales adecuadas para la penetración de las tecnologías requeridas para permitir mayor flexibilidad y nuevos modelos de negocio. Vemos también algunos nuevos sujetos de mercado, como son los autoconsumidores, los prosumidores, que son pues, los que consumen y producen, los agregadores, que son fundamentales, como veremos un poco más en adelante, y las comunidades locales de energía, que creo que también hay un compañero que se va a dedicar más en profundidad a esta figura. En España, el marco legislativo básicamente pues, se basa en el decreto ley de 23/2020, en la reciente ley de cambio climático y transición energética, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, la estrategia de descarbonización y la estrategia de transición justa. Y ahí lo que vemos un poco es lo que yo os estaba anticipando, es que en España se prevé que en 2030 el 74% de la energía generada será de fuente renovable. Una gran parte de este 74% obviamente será fotovoltaico y eólico, y con lo que supone en cuanto al fotovoltaico de perder, vamos a decir, si fuera el 35% de todo eso, el 30% de todo eso fotovoltaico, pues perder una gran capacidad de generación, obviamente de noche, lo cual requiere tener más flexibilidad, más inteligencia en el sistema, se requiere poder jugar más con la demanda. Estas leyes, por lo tanto, van en este sentido, van en el sentido de fomentar la instalación de distribución, de capacidad de almacenamiento distribuido, la capacidad de flexibilidad. Los sistemas de autoconsumo, en teoría, se preferiría en el futuro también hibridarlos con capacidad de almacenamiento. Y obviamente la figura del agregador. Todos, me imagino, conocéis la famosa dot curve, y obviamente lo que pasa con la canibalización de los precios y la generación es que vamos a encontrarnos con unos precios con más volatilidad de precios, unos precios seguramente más bajos de día que de noche, y por lo tanto una necesidad de almacenar muy probablemente de día. Por ejemplo, la política con los coches, por ejemplo, hoy un comprador de vehículo eléctrico muchas veces pues, se plantea la posibilidad de tener en su garaje un cargador, de cargar de noche. Muy probablemente dentro de 5 o 6 años eso es una capacidad de almacenamiento, y se tendrán que cargar los coches de días, y muy probablemente utilizar y circular la energía cargada de noche, o por la casa o por la red. Entonces, en la política, el objetivo de la estrategia de almacenamiento, que se basa sobre este marco legislativo que hemos visto anteriormente, pues se plantea lo que se tiene un poco que adaptar la legislación para dar una definición de lo que es el almacenamiento exactamente, para que pueda haber acceso a mercados a todas las tecnologías de almacenamiento. Hasta ahora era principalmente las que realmente tenían mucha capacidad, y eso era principalmente y casi únicamente las plantas de bombeo, y obviamente pues ahora se quiere dar más cabida a poder dar servicios de redes y de estabilidad de redes a cantidades también menores, y eso se hace a través de la agregación. También se debe quedar se tienen que adaptar los peajes y los impuestos y cargos de la red en función de lo que se busca. Eso ayuda los nuevos modelos de negocio, es decir, dejar claramente un incentivo a no utilizar la red cuando la red está sobrecargada. Y luego las señales de precios, pues eso en España se acaba también de abrir la puerta a tarifas negativas, y más flexibilidad de tarifas, más digamos, diferencia tarifarial adaptadas a los momentos
requeridos de control de la demanda o de más generación, pues es incentivar a la gente, obviamente, a consumir la energía cuando al sistema le viene bien. Y es la posibilidad de desarrollar nuevos negocios. Entonces, estos nuevos negocios, hoy en día, en qué realmente se ubican, pues vemos, por ejemplo, el agregador independiente de demanda es una figura absolutamente central de todo lo que estamos hablando, también muy importante para las comunidades energéticas. Ahí el gran cambio es que antes pues regulábamos la demanda y la oferta, pues modulando básicamente la oferta, enchufando más o menos capacidad de generación, y ahora lo que vemos es que vamos a poder equilibrar las redes con un control más de la demanda que de la capacidad de generación. Y para obtener esta flexibilidad, la figura del agregador es absolutamente vital. Entonces, ahí se organiza la Virtual Power Plant, que es un poco también, funciona, es como un servicio que se va a dar a estos agregadores. Las Virtual Power Plant pues son unas plataformas, digamos, digitales, guiadas por normalmente inteligencia artificial, que pueden, por ejemplo, agrupar pues 10.000 pequeñas baterías residenciales, y agrupando estas 10.000, agregando estas 10.000 baterías a través de un agregador, poder dar más servicios a la red. Poder también hacer lo mismo con la capacidad de almacenamiento que existirán en los coches. Sería exactamente el mismo sistema y el mismo principio. También eso, obviamente, pues desarrolla todo el negocio que está detrás de digitalización, de inteligencia artificial. Es decir, todo eso tiene que agruparse dentro de unas redes realmente inteligentes que aprenden del consumo de las casas, que aprenden el consumo de las plantas industriales, que aprenden de las necesidades que tiene uno con su coche. Entonces, cuando viene con el coche a casa, pues sabe que le queda 80% dentro de la batería, y que normalmente el martes, por mucho, pues utiliza 15% del coche. Le deja un margen de seguridad por si hubiera una urgencia en algún momento, y sabe que el 70 o el 60% que queda lo puede utilizar por la casa, lo puede utilizar para la red, lo puede utilizar para un vecino, ¿no? El peer-to-peer trading también es una necesidad que se tiene que facilitar a nivel regulatorio, para permitir, y eso o dentro de una comunidad o incluso a lo mejor no dentro de una comunidad, que los vecinos puedan venderse, compensarse electricidad sin tener que ser una comercializadora oficial, o, por ejemplo, flexibilizar la regulación de forma que uno ya pueda tener más de una comercializadora. Es decir, pueda tener pues su vecino y otra comercializadora, o ser miembro de una comunidad, en fin, que se pueda ir multiplicando las posibilidades con el fin de llegar a esta inteligencia y a esta capacidad de flexibilidad máxima. Los nuevos servicios de eficiencia energética, pues un poco todo lo que estamos hablando. Yo creo que las compañías de eficiencia energética, que ahora a lo mejor fueron en una primera tanda un poco el pariente pobre de todo este cambio de modelo energético, porque se desarrolló muchísimo más la capacidad de generación renovable que la eficiencia energética como tal. Yo creo que por una razón muy simple, y es que siempre es más fácil financiar cash flows positivos que cash flows negativos, y en el fondo la eficiencia energética genera cash flows negativos y ha tenido más dificultad en atraer capital. Yo creo que ahora va a empezar a tener también su edad de oro, porque de eso se trata con la gestión de la demanda. Y finalmente, pues están las comunidades energéticas, que pues en Europa es una nueva forma de jurídica, digamos, de organización, como de microredes, con unas capacidades también de tomar concesiones de distribución, y con un principio general que es realmente que se centran en el individuo, en el consumidor, en el centro. Es decir, que más que tener un objetivo de profitabilidad, de beneficio como entidad tal, el beneficio tiene que estar
realmente compartido entre todos los usuarios. Y eso también nos lleva a que estas tecnologías también yo creo que van a ser muy importante para luchar contra la pobreza energética, dejarán a la gente tener más energía que la que tienen actualmente, muy probablemente, y también dejará a las personas, digamos, más susceptibles de sufrir grandes volatilidad de precio, pues todas estas tecnologías pueden ayudar a aplanar la curva de precio y por tanto a dar un poco más de seguridad al consumidor. Y con eso, Daniela, me paro porque tenemos mandatos tuyos muy estrictos de tiempo. Creo que estoy justo dentro de los tiempos y tengo muchas ganas de escuchar a mis compañeros en esta conferencia. Muchísimas gracias, Alexandre, por, bueno, por esta muy clara exposición y también pues por ajustarte al tiempo. Claro, pues esta mención que haces de los nuevos modelos de negocio, de ese consumidor pues empoderado y los nuevos actores que pueden venir a participar del sector energético. Y si quieres en esa línea pues de tu exposición, que es una muy buena introducción a este tema pues que que nos cobija en este momento. Demos ahora la palabra al ingeniero Juan Manuel de los sistemas de energía centrados en el usuario. Creo que va a ser una muy buena como combinación, como continuación de lo que inicias, Alexandra. Entonces, Juan Manuel, bienvenido y, y bueno, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Daniela, por la invitación a estos espacios y es un gusto para mí compartir con mis compañeros de panel el día de hoy y creo que le agradezco enormemente a Alexander porque ayudó bastante a explicar un poco de qué se tratan, digamos, estos nuevos modelos de negocio. Yo en mi caso voy a hacer lo posible por compartirles lo que ha sido nuestra experiencia buscando desarrollar o probar estos nuevos modelos en Colombia. Así que, bueno, arranquemos. ¿Ustedes están viendo mi pantalla ahí? Sí, así es. Ok, bueno. Un poquito pues en la línea de lo que comentaba Alexander sobre estos nuevos esquemas, nos enfrentamos a un paradigma en donde integramos a un usuario final que tiene unas particularidades que se alejan, digamos, de lo que el sector eléctrico ha sido tradicionalmente frente a una estructura de mercado. El sector eléctrico tradicional se ha enfocado en cumplir con unas restricciones técnicas de la red, en cumplir con unos parámetros de eficiencia económica, buscando minimizar el precio. Más recientemente ha habido una tendencia, digamos, de estar dentro de unos límites ambientales por cuenta de las emisiones y el impacto social y ambiental de los grandes proyectos de generación, pero frente a un paradigma en el que integramos recursos energéticos distribuidos y tecnologías digitales para su gestión, nos enfrentamos pues a un cambio de visión en el que esos usuarios finales que son propietarios y que tienen la capacidad de gestionar sus propios recursos, tienen un comportamiento que se desliga un poco de esos objetivos de operación de los sistemas tradicionales. Estos usuarios, hablando de un usuario residencial que tiene un vehículo eléctrico, que tiene una planta solar de pronto porque quiere buscar autonomía por encima, digamos, de la racionalidad del costo de la energía, sino que prefiere sí, lograr esa autonomía energética, o una comunidad que busca compartir beneficios por encima, digamos, de variables de sistema o de mercado eléctrico. Son usuarios, además, que debido a estas nuevas tecnologías digitales que ponen el consumo, la generación o la interacción con con los sistemas eléctricos al alcance de la mano, pues no son diferentes a cualquier otro comportamiento de tipo digital, como somos todos nosotros, pues con estas nuevas herramientas que todo lo queremos para allá. Y que además, pues estas herramientas también, estas nuevas tecnologías aportan un grado muy importante de transparencia y de simplicidad, y es lo que estos usuarios están buscando. Entonces, digamos, independientemente de lo que la regulación permita o no permita a través de mecanismos para incentivar, por ejemplo, la autogeneración a pequeña escala,
cuando hablamos de nuevos modelos de negocio en donde el prosumidor es un actor clave, pues lo pensamos más desde la conveniencia de, bueno, yo como usuario no quiero tener que pasar por un proceso engorroso, por una serie de trámites o una relación compleja, difícil de manejar de pronto con agentes de mercado como una comercializadora, sino que quiero algo supremamente sencillo que me permita a mí poner a disposición de la red o digamos, obtener beneficios de mis recursos energéticos a través de una aplicación móvil, una aplicación web o algo digamos, de este estilo muy sencillo. Y esto es lo que conocemos o empezamos a detallar en la literatura como agentes transaccionales de energía. Eh, Quisiera también aquí explicar el concepto de que de todas formas estos agentes hacen parte de un sistema que durante décadas ha sido muy bueno para brindarnos confiabilidad y, digamos, para abastecer esas necesidades energéticas que tenemos a nivel país, pero frente a la entrada masiva de recursos energéticos distribuidos, pues se expone a problemas que están muy bien detallados en la literatura, que inclusive hemos visto en países como Australia, por ejemplo, de volatilidad de precios, de la curva del pato, en donde tenemos una caída pronunciada de la demanda vista desde el sistema por cuenta de una capacidad solar distribuida bastante grande. Entonces, pues el reto también resulta de cómo vamos a aprovechar a estos usuarios, a estos recursos que están conectados a un sistema que es en parte un mercado, para, digamos, generar una coordinación que nos permita también lidiar con estos problemas para garantizar, pues, esas condiciones tradicionales que son fundamentales para los sistemas, que es la confiabilidad, la seguridad y la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, es a través de estos modelos precisamente que explicó mi compañero que empezamos a crear esa interfaz y ese relacionamiento para lograr esa coordinación agregada y poder desarrollar mercados más sofisticados y también una mayor participación de los usuarios finales, que a su vez pues van a tener unos beneficios. A fin de cuentas estamos hablando de cómo transmitirle los beneficios de las nuevas tecnologías, también los beneficios de una red más inteligente, más sofisticada, mejor coordinada a los usuarios finales. Aquí en Colombia, desde hace un par de años, venimos desarrollando una iniciativa que consta de varios proyectos, dentro de los cuales estamos buscando ensayar estas estructuras, ver también cuál es digamos, el contexto tecnológico de mercado, regulatorio y social que nos permitan a nosotros desplegar estos nuevos mercados, estos nuevos negocios. Y hay digamos, muchos elementos muy particulares de cada país, porque estamos hablando ya no solo, digamos, de sistemas eléctricos o de sistemas de potencia o de mercados eléctricos, estamos empezando a hablar de comportamiento del consumidor, de psicología, de aspectos socioeconómicos, de valor social, digamos, de otra serie de elementos también que para el sector eléctrico siempre han sido muy ajenos, muy desconocidos. Entonces, digamos, en el marco de estos planteamientos y de este escenario complejo, tratamos de aterrizarlo a pruebas prácticas, a pruebas sencillas que nos permitan ir desglosando y entendiendo un poco más al detalle cada uno de estos elementos. Hace 2 años iniciamos con el despliegue de un piloto de intercambio de energía peer-to-peer o entre pares en Medellín, en colaboración con empresas públicas de Medellín, ERCO Energía, una empresa de energía solar, también pues con el apoyo de otras instituciones como el Externado y UCL de Londres, pero digamos el core del proyecto consistía en cómo podemos desplegar recursos energéticos distribuidos entre usuarios de diferente índole. Entonces aquí ustedes pueden ver a la derecha en la parte inferior un usuario tradicional de consumo alto, poder adquisitivo alto, con una planta de un tamaño considerable, pues para ser un usuario residencial que además paga una tarifa la más alta en Colombia, debido a que los usuarios residenciales de estratos más altos por categorización, pues
o estratificación, pagan un 20% de contribución sobre la tarifa de energía. En la parte derecha arriba, ustedes pueden ver usuarios de estratos más bajos que tienen unos ingresos más bajos, un consumo más bajo, también que debido a esas condiciones, de perspectiva técnico-financiera, pues solo pueden tener recursos un poco más limitados, pero digamos, armamos este mix, desplegamos tecnología en infraestructura de medición avanzada, desplegamos plantas solares fotovoltaicas, un sistema de almacenamiento y nuestro aliado tecnológico, Neo, que es una empresa creada por EPM y ERCO, desplegó una plataforma basada en blockchain para manejar las transacciones entre los usuarios, una aplicación móvil para, digamos, para facilitar esa interacción de los usuarios con este mercado virtual. Seguramente muchos ya estarán preguntándose si esto qué tan factible es en Colombia. Anticipándome un poquito a las preguntas, siempre hay un comercializador intermediando. En este caso es un mix entre EPM y Neo, que es una comercializadora de energía. El año pasado iniciamos un nuevo proyecto que es un piloto de comunidad de energía solar. Digamos, a diferencia del anterior proyecto en donde los usuarios están dispersos por toda la ciudad, aquí nos concentramos en un grupo de usuarios residenciales de estrato 3, que tiene energía parcialmente subsidiada, que tiene unas condiciones socioeconómicas en algunas ocasiones un poco difíciles. Algunos de ellos tienen deudas también con las empresas de energía, pero lo que buscamos acá es desplegar 2 generadores distribuidos que le permitan a los usuarios que participan en esta comunidad solar o en esta cooperativa energética compartir los beneficios de esos generadores distribuidos. No solo beneficios económicos que provienen pues del ahorro o de la venta de excedentes, que la ley colombiana pues, lo permite, sino también los beneficios sociales de tener una comunidad, digamos, una actividad de tipo asociativa en su territorio. Este es un proyecto que en este momento estamos instalando y, digamos, más allá pues, de la estructura de mercado y del análisis tecnoeconómico y regulatorio que estamos llevando a cabo para entender la viabilidad de las comunidades solares haciendo uso de la figura de generador distribuido, usando una comercializadora digital, como es el caso de Neo Energy. Nos hemos enfocado mucho también en el aspecto social para lograr crear este tipo de estructuras de la mano de la comunidad. O sea, nos gastamos 7 meses aproximadamente hablando con la comunidad, desarrollando talleres, digamos, para desarrollar también un conocimiento. Y aquí el problema de fondo también es que la gente simplemente no entiende. Cuando le hablamos de nuevos modelos de peer-to-peer, de comunidades solares, cuando les hablamos de autogeneración o de generación distribuida, en general la gente no lo entiende. Entonces también queríamos pues tratar de lidiar con esa barrera. Nos hemos enfocado también digamos, algunos estudios y simulaciones de mercado, en este caso mercados locales de energía, y hemos analizado, hemos observado algunos elementos preliminares. Vemos pues que cuando empezamos a masificar la entrada de prosumidores y los empezamos a coordinar y a conectar a través de estas nuevas estructuras de mercados locales, hay un mayor beneficio en general para los participantes con unos precios más bajos. Eso bajo el escenario que pudiéramos formar un precio o digamos, modificar la tarifa. En este caso, pues los usuarios tienen una tarifa regular. Sin embargo, también vimos unas señales de alerta que son las siguientes. En primer lugar, los consumidores y generadores de estratos altos, es decir, los que tienen mayor demanda y mayor capacidad instalada de energía solar, tienen mayores beneficios. También vimos un efecto negativo en que entre más usuarios de consumo bajo y de generación baja hay un menor beneficio agregado y una menor autosuficiencia en estos mercados locales de energía. Entonces, la señal de alerta radica en que frente a una liberalización o unas estructuras de mercado que pueden ser muy interesantes a futuro para masificar los recursos de energía distribuida, pues hay algunos problemas frente, digamos, a la equidad y a cómo se reparten esos beneficios, a quién benefician más. Entonces empezamos a hacer una serie de planteamientos, por ejemplo,
pues que si queremos migrar hacia estos mercados, tenemos que ser muy conscientes de proteger a los usuarios, digamos, que son más vulnerables, y de pronto pensar en algunos mecanismos de mercado, algunos incentivos que favorezcan o le den cierta preferencia a usuarios pues, que están en condiciones económicas de mayor dificultad, porque si no se podría convertir en una misma barrera para el despliegue de energía limpia. Eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Manuel, bueno, pues por compartir esas experiencias, bueno, de los emprendedores, de las personas que están iniciando todos estos nuevos mercados, todas esas nuevas oportunidades en el sector eléctrico y pues muy orientado a este empoderamiento de los consumidores, pues que es uno de los ejemplos ya que vienen de esos nuevos mercados que nos estaba exponiendo Alexandre. Y ahora, bueno, para continuar también esa línea de nuevos mercados, bueno, esas nuevas tecnologías y los nuevos agentes que ingresan. eh, de Juan José Arango, que nos va a hablar de los sistemas de almacenamiento de energía con baterías en Colombia. Entonces, te cedo la palabra, Juan José. Bueno, muy buenos días, tengan todos. Muchas gracias, Daniela. Un saludo especial a mis compañeros de panel. Interesantísimas sus intervenciones, pues me han nutrido mucho como para entender un poco más este nuevos mercados, ¿sí? En todo este marco de la transición energética, sostenibilidad, descarbonización, en fin. Entonces, yo quiero hablarles en Colombia cuál es la regulación, qué regulación tenemos, cómo la Comisión de Regulación ha abordado este tema a partir del sistema de almacenamiento de energía con baterías. Ya voy a ver si aquí está la presentación. Segundo, por favor. ¿Ahora se ve? ¿Sí? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué tenemos en Colombia? ¿Qué normatividad tenemos en Colombia? La Comisión de Regulación de Energía y Gases pide en el año 2019 la resolución 098 y su documento soporte, documento 064 del 2019, no es 2009, 2019. Bueno, entonces estos son los mecanismos pues, que ha diseñado la Comisión para incorporar el sistema de almacenamiento de energía con baterías en el Sistema Interconectado Nacional. Tenemos la resolución 31 de 2021, de abril de 2021 reciente. Tenemos un proyecto de resolución en consulta en este momento por el cual se hacen algunos ajustes a esta resolución 98. Les explicaré más adelante de qué se trata y su documento soporte de 028 de 2021. Y hay un documento, por supuesto, del Consejo Nacional de Operación del diciembre de 2019, el cual ya se plasmó en el acuerdo 1354 de 2020, en donde se establecen esas condiciones técnicas para la conexión de los sistemas de almacenamiento de energía. Es muy importante resaltar que toda esta incorporación de energías renovables o fuentes no convencionales de energía renovable, toda esta incorporación de esta energía de las baterías tiene que ceñirse a unas especificaciones, a unos parámetros técnicos rigurosos. ¿Y esto para qué? Para poder cuidar esa confiabilidad, esa seguridad en la operación de estos sistemas. Entonces, debe tener unas pruebas, unos protocolos, ahí están plasmados
en el documento y en el acuerdo del Consejo Nacional de Operación. Muy bien, ¿cuáles son los propósitos que busca el regulador con este sistema de almacenamiento de energía con baterías? ¿Qué es primero ese sistema? Es la instalación de grupos de baterías con sus correspondientes equipos de conexión, corte y protección que se utiliza para el almacenamiento temporal de energía eléctrica y su posterior entrega al sistema. También hace parte la interfaz electrónica y sistemas de medición requeridos. ¿Qué resuelve? ¿Qué resuelve este sistema en Colombia particularmente? Es la falta o insuficiencia de redes de transporte de energía eléctrica en el sistema de transmisión nacional y sistema de transmisión regional. Se considera como elementos que principalmente prestan un servicio a la red. Busca mitigar problemas de red. Sí, ante estos atrasos en la construcción, en la entrada en operación de los proyectos de construcción de redes, conllevan a una mayor generación por seguridad, y esto obviamente va a incrementar las restricciones, y como son redes vulnerables, donde incluso hay riesgos de no atención de demanda, entonces va a incrementar significativamente esas restricciones. Venimos de hace rato, tenemos unas redes, sobre todo en determinadas zonas en el país, hablo por ejemplo de la costa atlántica, donde son muy vulnerables, donde hace falta planes de inversión, de reposición de redes. Estamos en camino para solucionar estos problemas, pero sin embargo hay mucha vulnerabilidad y no hay ese robustecimiento de redes que ayuden a una mayor confiabilidad y mayor disponibilidad de esas redes con seguridad y certeza para poder despachar esa energía. Entonces aquí el punto importante es que es temporal, que fue una solución temporal y transitoria, ¿sí? Mientras se entran en operación esos proyectos que están atrasados por problemas de licenciamiento social y ambiental, y mientras se regulan los servicios complementarios que podrán ser prestados utilizando sistemas de almacenamiento con baterías. Entonces la comisión está estudiando estos sistemas complementarios precisamente para ir solucionando todos estos problemas de redes. Está dirigido a inversionistas que realicen por su cuenta y riesgo la construcción, operación y mantenimiento del SAEP, el cual es remunerado por el liquidador y administrador de cuentas por uso de los cargos por uso del sistema de transmisión nacional y regional que está en XM, es una dependencia de XM. Bien, ¿cuáles son esos aspectos generales? Entonces, los proyectos SAEP los identifica cualquier agente o la unidad de planeamiento minero energético. Se publican con información adicional de los planes de expansión del Sistema Interconectado Nacional. Esos proyectos son adjudicados por la UNE, son procesos precisamente convocatorias públicas internacionales donde concurren inversionistas nacionales, extranjeros, y no tienen que, para presentarse a estas convocatorias, no tienen que constituirse como empresas de servicios públicos. Luego sí deberían hacerlo, como lo especifica la regulación y los términos de referencia o documentos de solicitud del inversionista particulares para cada proceso. Como requisito para participar en la convocatoria, el interesado de constituir una garantía de seriedad, obviamente, en los términos exigidos en los documentos de solicitud de inversión, de selección del inversionista, garantía bancaria, aval bancario, carta de crédito, stand-by, en fin. El criterio de adjudicación es el menor ingreso anual esperado ofrecido. El liquidador y administrador de cuentas de XM es el responsable de la facturación, recaudo o pago del valor mensual al adjudicatario. La fuente de recaudo aún no está definida por la CREE. Hay una consulta que puso en conocimiento del público general, precisamente donde está proponiendo que según se supla la necesidad de la red del STN, el Sistema de Transmisión Nacional o STR, entonces ya será pagado con cargos por uso en la fórmula correspondiente, en el numerador de esa fórmula, cargos por uso del Sistema de Transmisión Nacional, o por la fórmula para remunerar los cargos a los transportadores u operadores de red. Implica suscripción de contratos de conexión, pero hay que tener un contrato de conexión, un estudio de conexión para poder conectar esa batería a la red con el transportador responsable del sistema donde se va a conectar el SAEP. Entonces ahí se negocian incumplimientos, subsanaciones, costos y otra serie de cláusulas. Muy bien.
Los proyectos de instalación del SAE deben contar con una interventoría seleccionada por la UMI cuyos pagos se hacen por el adjudicatario a través de una fiducia. No se puede tener una situación de control con ninguno de los demás proponentes que participen en el mismo proceso de selección. Reglas de competencia que garantizan esa transparencia y eliminan esos poderes de mercado. El adjudicatario es responsable de la licencia ambiental, tema importantísimo, y permisos que se requieran, lo cual incluye la disposición final de baterías y demás equipos utilizados. Ayer estuve en un panel muy interesante sobre el tema de controversias y uno de los panelistas me decía qué vamos a hacer nosotros con tantas baterías, con esos residuos sólidos en 10 años, en 20 años, y decía que en 20 años digamos, a quién se nos ocurrió instalar energía renovable, porque no sabemos, porque el tema ambiental, incluso ahí es paradójico, porque decían que el tema ambiental puede ser de mucho más impacto en estas energías renovables y que particularmente en España, por todo la eliminación de las subvenciones que tenía el Estado y ya por no pagar los costos fijos que tenían estos operadores, estos propietarios de los proyectos, sino que hay unos precios hipotéticos, hay 50 litigios en este momento, decía el conferencista en la Cámara de Estocolmo. O sea, esto va a aumentar los litigios, nos decían en ese panel súper importante. El adjudicatario es responsable de la licencia ambiental y permisos que se requieran. Ya lo dije, el adjudicatario debe constituir una garantía de cumplimiento, por supuesto, ante el administrador del sistema de intercambios comerciales para asegurar que la instalación se realice en condiciones y fechas establecidas. Aquí es muy importante esas fechas de inicio de la operación, de puesta en servicio de los proyectos. Si se incumplen esas fechas, entonces se hace efectiva esa garantía según unas particularidades y unos términos y condiciones establecidos en estos documentos de selección del inversionista. Actualmente no tiene incentivos regulatorios ni tributarios, no los tiene en este momento este sistema de almacenamiento de baterías como apoyo a las redes. Hay un tema importante que yo advertí en esta regulación, hay unos vacíos regulatorios. El SAE no fue definida por la CRE como una actividad complementaria o inherente del servicio público domiciliario de energía eléctrica. No tiene carácter esencial por ello, como sí lo tiene en la cadena tradicional de las actividades, la generación, transmisión, distribución, comercialización, ¿sí? Que ya son la generación, distribución, transmisión y comercialización, son las actividades complementarias de la distribución. Entonces aquí en el SAE no lo tienen ese carácter esencial, lo que sí lo tiene la otra. Tampoco fue definida como una nueva actividad o eslabón en la cadena de prestación del servicio. La ley del plan le facultó a la comisión para que definiera nuevas actividades. No lo hace como sí lo hace el regulador en el tema de la medición avanzada. Sí lo trata como una actividad complementaria, lo define como como una parte de esa actividad complementaria el gestor independiente de datos e información de esa medición avanzada, que es una resolución que actualmente está en consulta, la 119, ahí se me olvidó anotarle el número de la resolución. Sin embargo, el inversionista adjudicatario debe constituir como SE, constituir como SP, empresa de servicios públicos, y registrarse ante este liquidador de XM con algunas de las actividades de la cadena. La resolución 31 del 21 modifica esta obligación, es la que modifica los requisitos para registrarme allá como agente en XM. XM es el operador del mercado. El registro ante el liquidador del LAC no se exige para presentarse a la convocatoria, pero sí cuando el inversionista adjudicatario se constituye en una ESP. Entonces esto significa que la ESP de la SAE sería un agente desarrollando una actividad que no fue definida complementaria al servicio público domiciliario de energía. Es un tema como un poco artificio, un poco sin ser actividad complementaria, sin desarrollar una actividad complementaria definida en la ley, estoy obrando como un agente del mercado. Y para ello también se me obliga a firmar un contrato de mandato con XM. Es un mandato que se exige que se firme cuando me registro como agente,
Y entonces, y dice en los términos de los documentos de selección del inversionista que será objeto, cuál va a ser ese contrato de mandato, cómo lo va a definir. Y la presentación de propuestas es ahora el 20 de junio y en este momento no se ha definido ese contrato de mandato. Entonces me parece súper importante para el tema de la debida diligencia, para el modelo económico, en fin, de los inversionistas. No existe resolución definitiva que establezca la forma del recaudo de los recursos necesarios para el pago de ese ingreso anual esperado, que se va a trasladar a los agentes usuarios. Hay una resolución en consulta, la 036, que propone pues un cambio de perfil de pagos y propone desde sí ahora esa fuente de recaudo, que es que si vas a apoyar el sistema de transmisión nacional, entonces que se maneje como cargos por uso del sistema de transmisión nacional, y si es regional, entonces dentro de la fórmula de estos cargos de los operadores de red. Hay ausencia de definición por parte de la Comisión de las compensaciones por incumplimientos en la calidad del servicio y calidad de potencia. Importantísimo. Ya una vez entrado, deben las baterías, este sistema de almacenamiento debe cumplir una eficiencia mínima, ¿cierto? Eso es una relación en la energía que entrego y en la energía que tomo de la red. Entonces, esto está definido en la regulación, toda esta parte técnica, pero no existe esos incumplimientos, esas compensaciones. Dice que va a pedir la resolución, la CREC, no, ni siquiera hay una resolución en consulta, nada, y la convocatoria, como les digo, ya viene las propuestas según cronograma el 20 de junio, también es un tema importantísimo para la debida diligencia y el modelo económico de los inversionistas. No se regulan los conflictos de interés cuando el transportador donde se conecta el SAE participa en la convocatoria. No es suficiente la resolución 80 aquí en Colombia de establecer reglas generales y abstractas de comportamiento de los agentes. Es importantísimo esto porque como ese operador de red donde se va a conectar el SAE también puede participar en estas convocatorias, entonces tiene un privilegio, tiene una preferencia porque él es el mismo dueño de la red donde se va a conectar y frente a los demás participantes tendría una preferencia porque estaría en un acta yo con yo de tener el contrato de conexión mucho más fácil que los demás, es decir, porque yo soy el dueño de la red y yo, entonces esto hay que regularlo con cuidado, este conflicto de interés, y la CREC no lo ha hecho. Bueno, hay unos cambios normativos en curso ya para terminar y hay una ponencia de un proyecto de ley que hemos llamado el proyecto de transición energética, en Colombia se ha llamado así, y este proyecto de ley pues apenas va el primer proyecto, el primer debate para la Cámara de Representantes, y acá en este proyecto hay unas modificaciones importantes a las leyes importantes del sector eléctrico y sobre todo la ley, digamos, de energía renovable, que es la ley 1715 del 2014. Allí vemos que se amplía el objetivo de la ley, se incluye de manera expresa la promoción, desarrollo y utilización de los sistemas de almacenamiento de fuentes no convencionales de energía renovable. No está en la 1715, está para la modificación. Se declara la producción, utilización y almacenamiento como una actividad de utilidad pública de interés social, importantísimo. Y yo advierto que hay una propuesta de mejora, porque a pesar que en la parte de la exposición de motivos se quiere extender los beneficios e incentivos fiscales a estos almacenamientos, esos sistemas de almacenamiento, no está dentro del cuerpo de los articulados a modificar, no existe. Entonces, para una mejora se debería clasificar esa SAE como una fuente no convencional, como si se hace con medición avanzada, como si se hace con el hidrógeno. Bueno, con el azul, con el hidrógeno azul y el verde, pero no se hace con los sistemas de almacenamiento de baterías. Aclarar el alcance del artículo 18 en el sentido de especificar que los beneficios allí establecidos no solo aplican para promoción producción del hidrógeno, como les decía, sino también a los SAE. Entonces queda muy corto el tema, aunque en ese proyecto se aspira a que se extiendan estos beneficios fiscales para esta tecnología que use fuentes no convencionales de energía renovable. Por supuesto, no lo tiene el proyecto de ley.
Ya por último, la resolución que está en consulta de la Comisión, la de 2021-36, modifica el perfil de pagos en razón a que las condiciones previstas actualmente en la regulación no son cumplibles para algunas combinaciones de tasas de descuentos y periodos de pago, y no para todas. Por tanto, se pretende definir condiciones generales que usen otros parámetros. Modifique la fuente de pago, de recaudo, ya les decía. Si es para STN, entonces se modifica pues la fórmula de acá del anexo de la resolución 011-2019, y si es para CTR, las fórmulas de la resolución 15 del 2018. Cabe precisar que el ingreso mensual para remunerar al SAE se calcula de acuerdo con lo previsto en este artículo, teniendo cada una de las anualidades ofertadas la variación del IPP y las compensaciones a que hagan lugar. Bueno, muchas gracias entonces, y quedo a su disposición. Muchísimas gracias, doctor Juan José. Bueno, por su exposición sobre, bueno, la regulación de almacenamiento en Colombia. Somos de esos, somos pues casi pioneros en la región, en la regulación de almacenamiento, y pues era, claro, importante compartir esas experiencias regulatorias de Colombia. Y bueno, ya pasamos al último tema de este panel. El doctor Miguel Saldivia nos va a hablar sobre licitaciones eléctricas, cuáles son esas políticas para la diversificación de actores de la industria energética en América Latina. Entonces, te cedo la palabra, Miguel. Buenos días a todos. Primero que todo, muchas gracias a Daniela y a todo el equipo de la organización de este congreso. También muchas felicitaciones a mis colegas panelistas por sus muy buenísimas presentaciones. Yo les quiero hablar sobre particularmente las licitaciones eléctricas, que son un tipo de política energética bastante común y popular hoy en día para promover las energías renovables. Pero primeramente me gustaría hablar del contexto de estas políticas energéticas, porque son instrumentos muy útiles para avanzar en lo que llamamos la transición energética, que varios de los panelistas acá lo han comentado. Es importante entender a qué nos referimos con transición energética y cuál es la urgencia de este proceso de transformación. Entonces me voy a referir un poco a este contexto de la transición energética, por qué esto es importante en América Latina, cuáles son los instrumentos regulatorios que hemos estado usando en la región para promover las renovables, por supuesto el concepto de licitaciones eléctricas, y en particular me voy a referir al caso chileno, que lo he estado estudiando en detalle para ver un poco cuál ha sido el resultado de la implementación de esta política. Primero que todo, quiero llamar su atención a esta imagen que describe lo que sería un poco la transición energética que estamos viviendo ahora. Es un proceso de transformación en donde la principal fuente de energía cambia desde los combustibles fósiles, que es lo que hemos estado usando hasta ahora, hasta las energías renovables. Este es un proceso que dura años, es un proceso lento, y el principal hecho que culmina con este proceso es cuando el nuevo suministro de energía se convierte en la principal fuente dentro de la matriz energética. Y un poquito para recordar, en el pasado hemos tenido varias transiciones energéticas. Por ejemplo, en algún momento toda la sociedad humana se movió a una etapa, a una era en donde el carbón o el uso del vapor era el principal suministro de energía. Ese proceso fue largo, duró 130 años. Después todo el sistema energético mutó hacia una etapa dominada por el petróleo y el gas. Ese proceso duró cerca de 80 años. Y ahora tenemos que avanzar hacia las energías renovables. De acuerdo a los informes de Naciones Unidas, se dice que debiéramos llegar a un 70% para el año 2050. Eso significa que ahora, del 2021 al 2050, tenemos solo 30 años para lograr ese ambicioso plan de que las energías renovables sean el principal fuente de nuestra energía que producimos y consumimos alrededor del mundo. ¿Por qué es importante hacer esta reflexión en América Latina en particular? Primero, hay un argumento legal que es el Acuerdo de París, suscrito en 2015, en donde se derribó la clásica muralla china que distinguía entre países en desarrollo y países desarrollados,
Antiguamente las obligaciones ambientales internacionales primaban sobre los países que se denominaban países del anexo 1, que eran los que tenían una obligación de reducir sus emisiones. Ahora, con el Acuerdo de París, todos los países, de acuerdo a nuestras propias circunstancias, estamos obligados a reducir nuestras emisiones. ¿Cuál es la implicancia legal de esto? Que cada país tiene que reducir sus emisiones y, como sabemos, el sector de energía es el principal causante de la generación de emisiones contaminantes a la atmósfera. Hay también un argumento histórico-legal y económico que tiene que ver con el control del suministro de energía a nivel mundial. Si nosotros pensamos un poco en el pasado, cuando se hablaba de la época del carbón, Inglaterra era la principal potencia a nivel mundial, porque era la que controlaba la que era en ese entonces el principal suministro de energía. Cuando nos movimos al petróleo o al gas, la geopolítica cambió, y Rusia ha emergido como un país potencia mundial. Lo mismo con Estados Unidos, con el petróleo, o los países árabes. Cuando estamos hablando de las energías renovables, la pregunta es, ¿qué país va a ser la potencia mundial y quién es el que logra controlar el suministro de energías renovables? Esa es una pregunta para dejar para pensar. Hay otro argumento que tiene que ver con el cambio tecnológico, que también lo mencionaron varios de los panelistas. ¿Cómo avanzamos rápidamente en ese cambio? Y ahí es importante considerar el hecho de que países como los de América Latina hemos entrado más tarde en la tecnología de combustibles fósiles, y eso permite que podamos hacer un cambio tecnológico más rápido que los países que han estado mucho más tiempo en esa tecnología. Por último, hay un argumento geográfico que tiene que ver con cómo nuestra geografía favorece ciertas fuentes de energía. Y los quiero ilustrar con estos mapas brevemente. Cuando hablábamos, por ejemplo, de las reservas de carbón, todo estaba en el hemisferio norte principalmente, países como Estados Unidos, Rusia. Cuando hablamos de las reservas de gas, nuevamente, los mapas muestran de que la potencialidad está en el hemisferio norte. Y cuando hablamos de la potencialidad de radiación solar, el panorama cambia. Y países como América Latina en general, o África, o los países del sudeste asiático, son países que tienen mejores condiciones para la explotación de energía solar. Lo mismo pasa cuando miramos la potencialidad de la energía eólica. Entonces, eso nos resume un poco de que es importante hacernos la pregunta en América Latina y en el hemisferio sur en general, de cómo estamos aprovechando esta tremenda oportunidad que tenemos en términos históricos, económicos, tecnológicos. ¿Qué estamos haciendo? Y aquí hago un panorama breve también respecto de los principales instrumentos. Feed-in tariff, por ahí Juan José mencionó el problema que había en España respecto de las tarifas, porque el feed-in tariff garantiza una tarifa. Acá en América Latina no nos ha gustado la feed-in tariff. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos como estados para poder subvencionar esa diferencia de precio y garantizar un precio de energía. También tenemos metas legalmente obligatorias que son las que se incluyen en la ley, como la que mencionó también Alexandre, que es bastante común. Tenemos los impuestos al carbono, tenemos contratación local, la generación distribuida también mencionada, pero la que me quiero destacar yo son las licitaciones eléctricas. ¿Cuál ha sido un poco el escenario en América Latina? Si examinamos cuáles son las más exitosas en términos de países que la han implementado, obviamente vemos que las metas legales, que son estas cuotas que se establecen en la ley diciendo que cada país tiene que cumplir un porcentaje dentro de la matriz energética, eso es lo más común, pero la verdad es que es una meta o una política bastante pasiva, porque en el fondo es una ley que establece ese porcentaje, pero no hay muchos incentivos a cumplirla. En cambio, las licitaciones eléctricas es bastante común en América Latina. 13 países ya la han implementado hasta ahora, cada uno con ciertas lógicas y ciertas condiciones distintas. Acá me quiero referir un poco cuál es el concepto de la licitación eléctrica. Tiene que ver con un proceso en donde se subasta una cierta cantidad de energía y siempre está vinculado al precio más bajo de quien ofrezca esa energía. El objetivo, cuando estamos hablando de licitaciones eléctricas para las energías renovables o para la transición energética, es justamente que se incluyan las renovables dentro de este pool de competidores dentro de la licitación. Pueden haber dos opciones, que finalmente se haga una licitación solo para energías renovables, donde compitan, por ejemplo, solar, eólica, o bien solo para un tipo de energía renovable, por ejemplo, una licitación solo eléctrica,
O bien, lo que ha pasado en algunos países como Chile, que ya lo voy a comentar, una licitación abierta en donde tengas diversos competidores y entre esos competidores se incluyan a las renovables y que compitan en igual condición con las energías convencionales. ¿Cuál es el escenario actual en respecto de las licitaciones? En 2017, 55 países ya empezaron a utilizarla. En 2018 esta cifra aumentó a más del doble, o al doble, 106. Y en el caso de América Latina, como ya les mencionaba, hay 13 países que ya la han implementado. Respecto de las ventajas de las licitaciones eléctricas, podemos decir que lo más importante tiene que ver con el bajo precio. Hay algunos ejemplos impresionantes. Por ejemplo, la energía solar en México alcanzó al 0,016 dólar por megawatt. En Chile lo mismo. La eólica también ha tenido precios sorprendentes en términos de generación en México y en Brasil. Pero además, más allá del precio, las subastas o las licitaciones tienen muchas otras ventajas. Permiten que se diversifique la matriz energética, o sea, baja el precio, pero además permite la entrada de nuevos actores. Lo voy a explicar luego también respecto de cómo se ilustra eso. También tiene que ver y favorece mucho con la generación de empleo, con la descentralización, con objetivos socioeconómicos. Así que en verdad es una política que tiene bastante éxito porque es bastante completa en términos de beneficios. Ese gráfico ilustra la caída de los precios, que es brutal en los años, desde el año 2010 al 2016, cómo la generación ha ido bajando gracias a estos procesos licitatorios en donde todos compiten, y la verdad que para ganarse el suministro de energía, las empresas ofrecen un precio bastante bajo. Y aquí, en este gráfico, justamente países como Argentina, México y Chile han sido de los que han ofrecido precios bastante más bajos que lo que es el mercado energético a nivel internacional. Me voy a referir ahora al caso de Chile. Acá podemos ver de que en 2015 se estableció una ley que justamente fue clave en el proceso de cambio hacia incorporar las energías renovables en la matriz energética chilena, y la clave está en los 4 principios que acá se mencionan, que están establecidos en la ley, que es la eficiencia económica, que tiene que ver con el precio, pero además con la competencia, que es generar condiciones de igualdad entre todos los competidores, de transparencia, y eso es muy importante porque en el caso chileno se ha evitado hacer licitaciones que favorezcan solo a un tipo de industria, por ejemplo, a la solar. ¿Por qué? Porque se ha dicho de que si se hace una licitación solo para energía solar, eso sería discriminatorio contra otras industrias, otros sectores, o otro tipo de energía. Entonces, se ha hecho lo más competitivo posible. También otro principio que es clave en la legislación chilena tiene que ver con la seguridad del sistema, y para eso los procesos licitatorios han hecho de que la dependencia del sistema eléctrico ya no descanse en unas pocas empresas, como pasaba 10 o 20 años atrás, sino que ahora hay un sistema en donde hay muchos operadores y muchas empresas que al mismo tiempo están inyectando energía. Entonces, eso que podría considerarse quizás algo de fragilidad, al contrario, le ha dado estabilidad al sistema porque hay muchos sistemas de respaldo. Y por último, el principio de diversificación, que justamente se busca que cada base de licitación pueda incorporar a nuevos actores, y para ello se han adaptado las bases en cada proceso, que son a veces una vez al año, a veces 2 veces al año. Algunas de las condiciones que establece la ley respecto de las licitaciones tienen que ver con procesos bastante anticipados a cómo era antes. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que cuando se hace una licitación, se está licitando la posibilidad de inyectar energía en 5 años más, por ejemplo. Eso da tiempo a de que empresas chicas, nuevas empresas con nuevas tecnologías, con nuevos suministros, puedan postular, puedan ganarse, adjudicarse ese contrato, y en 5 años más ya tienen tiempo suficiente para poder desarrollar el proyecto. Si en el pasado las licitaciones en Chile eran controladas y manejadas por el Estado,
y eso se hacía con 1 año de anticipación o 2 años de anticipación. Eso, claramente esas condiciones no eran favorables para nuevos actores. Ahora las condiciones son distintas. Obviamente el rol del Estado también es importante. En el pasado todas las licitaciones se manejaban solamente en el nivel privado, y ellos, las empresas distribuidoras, licitaban a las empresas generadoras. Ahora el Estado tiene un rol mucho más activo, coordina y establece estas condiciones que son bastante flexibles. Otro punto importante son los contratos de largo plazo, que por lo menos son de 15 años cuando se hace una licitación. Eso también le da una certeza y una garantía a las nuevas empresas de que tú vas a tener un precio garantizado por un largo plazo, y esto es muy importante, especialmente para efectos de financiamiento. Y una de las grandes novedades que ha establecido el modelo regulatorio chileno son bloques temporales de licitación. ¿Qué significa esto? Que se licita un suministro de energía, por ejemplo, entre las 0 horas de la noche hasta las 8 de la mañana, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, y las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche. O sea, durante el día tienes 3 bloques horarios, y eso implica, dentro de una misma licitación, distintos actores compitiendo por cada bloque. ¿Cuál es el resultado de esto? Que muchas empresas solares, donde tienen un precio de energía mucho más barato durante el día, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde, han podido ganarse las licitaciones. Algo que antes era imposible en un bloque único de todo el día, porque por supuesto las empresas termoeléctricas ofrecían un precio mucho más conveniente durante todo el día. En cambio, este diseño, en el fondo, de las licitaciones ha hecho que se abra un mundo para las empresas solares y renovables en general. Esto es interesante respecto del resultado de las oferentes y de las empresas que compiten y de las que ganan las licitaciones, porque vemos un aumento increíble de la cantidad de oferentes. Durante, no sé, los últimos 20 años, siempre habían en Chile 3 grandes empresas que generalmente estaban o operaban con plantas termoeléctricas y hidroeléctricas, y esas 3 grandes empresas estaban localizadas en la zona central del país, y la verdad es que se acaparaban toda la torta, se acaparaban todo el suministro energético, y eso obviamente implicaba un costo alto de la energía, pero también implicaba un monopolio o un oligopolio del suministro de energía. Después de la implementación de las licitaciones eléctricas, que como les decía, a partir del 2015, ha ido esto aumentando la cantidad de actores. Yo lo ilustro acá con esta imagen de que es como un poco una broma interna que se ocupaba en el Ministerio de Energía acá en Chile, de que estas 3 empresas, no voy a dar los nombres por supuesto, pero son 3 grandes empresas transnacionales que estaban acá en Chile y que se le conocían como los 3 chanchitos, que se ganaban todas las licitaciones todo el tiempo. Con este cambio en 2015 empezó a haber un ingreso de nuevas empresas, grandes empresas, pequeñas empresas, de todo tipo de energía. Entonces ahora lo ilustro como que tenemos una gama, un arca de distintos personajes y actores que justamente trae un beneficio importante. El primer beneficio, que es claramente evidente con este gráfico, tiene que ver con el precio de la energía, que acá en Chile ha bajado hasta precios muy, muy bajos, históricos, de hecho, y que son reconocidos a nivel internacional. Esto son las licitaciones del 2017, o sea, todavía no es algo que se vea reflejado en las cuentas de la luz, va a partir en un par de años más todavía. Pero el impacto es importante en términos de los costos para todos los ciudadanos. Pero además hay una serie de otros beneficios. Por ejemplo, la descentralización. Si uno mira ese mapa pequeño que está acá en Chile, podemos decir de que ahora hay muchas empresas, muchas plantas de distintas tecnologías alrededor del país. Antes, como les comentaba, con estas 3 grandes empresas, el desarrollo energético estaba focalizado en algunas áreas que muchas veces se llaman zonas de sacrificio, porque tenían que soportar que haya una termoeléctrica gigante contaminando solo en un sector. En cambio, con esta nueva política energética ahora tenemos una diversificación de actores, y además esto se traspasa a todo el país. Eso obviamente tiene un impacto también en la protección del medio ambiente, porque tenemos empresas limpias que están generando menos emisiones, hay más empleo, y sobre todo empleo local, porque dentro de las obligaciones también ambientales se pide que cuando se construye una planta o se opera una planta sean
empleados de esa zona, obviamente también hay más ingresos para el Estado y para las autoridades locales o gobiernos locales, y por último también hay un mayor acceso a la energía para todas las personas. Para terminar, como les comentaba al comienzo, es importante que tengamos en cuenta de que todas las políticas energéticas, y cuando estamos hablando de desarrollo, de derecho energético, como en este congreso, todo tiene que marcarse en el contexto que estamos, el 2021, y con la urgencia que la transición energética y el cambio climático lo ameritan. En el caso de las licitaciones eléctricas, es una más dentro del pool de políticas energéticas que tenemos, y la experiencia, al menos la de Chile, que es la que he estado estudiando, muestran de que en verdad los beneficios son bastante en términos del precio y en términos de otros beneficios para la comunidad. Muchas gracias. Disculpen que lo rápido, pero para aprovechar el tiempo. Muchísimas gracias, Miguel, bueno, por esta excelente presentación. Y bueno, para ese como comentario en general que me gustaría dar, pues de esta, ya pasando, pues ya terminando estas cuatro intervenciones, es resaltar, pues claro, por supuesto, el rol de las energías renovables, el rol del cambio tecnológico, no solamente, bueno, para traer más competencia al sector, para traer nuevos modelos de negocio, para atraer nuevos actores, sino además, claro, todo esto en ese contexto, bueno, de transición energética, de responder a estos retos que el cambio climático nos impone y, por supuesto, esa reflexión pues, dentro del sector energético y también esa parte tecnológica de cómo hacer las cosas diferente, de cómo emprender nuevas maneras de hacer las cosas, y precisamente pues esto es lo que todos estos cambios tecnológicos, estas nuevas dinámicas en el sector están representando. Yo creo solamente tenemos tiempo para una preguntita, ya que bueno, nos vamos a extender hasta las 9:25. Hay una pregunta específica para el doctor, ya les digo aquí, eh, para el doctor Arango, sobre, bueno, claro, sobre el sistema de almacenamiento de baterías. Preguntan aquí, bueno, dado que usted considera que el sistema de almacenamiento de energía de baterías debe aplicar a los mismos beneficios de las fuentes no convencionales de energía, debe considerarse entonces que este marco regulatorio debe cambiar para ser considerado como un agente generador. Y en esa misma línea, bueno, si se considera que debe ser un generador, eh, debe arbitrar para precios de corto plazo. No, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias. Rápidamente, no hay que perder el enfoque de que estas baterías, este sistema de almacenamiento es para resolver un tema, y es una solución temporal, transitoria, y es para resolver un tema de redes. No estamos hablando de generación distribuida, que es la que se instala cerca a los centros de consumo. No, aquí no hay que olvidar que es para resolver esto, es un apoyo a las redes para transitoria, mientras entran en operación estos proyectos y mientras se definen los servicios complementarios anunciados por la CREC. Entonces, no lo vería yo como un generador, ¿no? ni que arbitre precio, ni más faltaba, no. Lo que me parece importante es así como la medición inteligente, la medición avanzada, se define como una actividad complementaria o un nuevo eslabón de la cadena, en los términos de la ley del plan, pero no es propiamente ni un generador, no es un transportador, no. Entonces, y se le dio la posibilidad de disfrutar, o mejor, de tener esos beneficios fiscales que son muy importantes para un modelo económico de los inversionistas. ¿Por qué no al almacenamiento también se le otorgan esos mismos beneficios fiscales? Entonces, y en cuanto al conflicto, hay otra pregunta, el conflicto de interés, yo lo decía más en la conexión.
No sé ya la operación técnica como tal de lo señalado en la pregunta, ya esto necesitaría un mayor análisis técnico, pero en cuanto a la conexión, en cuanto al contrato de conexión, porque al ser yo propietario de ese punto de conexión, obviamente voy a tener una ventaja competitiva con los demás que concurren a la convocatoria. Creo que eran estas preguntas. Listo, perfecto. Muchísimas gracias, Juan José. Y bueno, a todos los panelistas por habernos acompañado en este súper interesante tema pues, de almacenamiento de energía, de nuevos modelos de negocio. Y bueno, muchísimas gracias por participar.